siempre me sentí distinta a mi familia, al medio ambiente, a lo que me rodeaba. Era tanta la práctica que tenía a ser rechazada que yo misma hasta generaba que me rechacen para seguir viviendo experiencias. Donde te dicen dónde está la herida, ahí saltás. Bienvenidos a Cuánticamente, el podcast de Ricardo Javier, el arquitecto mental. Para mí es un gusto que me acompañe el día de hoy Mariana Moreira. Ella es abogada y comunicadora psicoemocional. Me encanta conversar de muchos temas con ella y hoy vamos a hablar a profundidad sobre qué es aquello que está impidiendo que algunas personas logren esa abundancia, el creer en ellas para poder crear esa vida que realmente desean. Hola Rick, ¿cómo estás? Hola a Genial. todos los que nos escuchan o los van a escuchar después. Genial. Me encanta, como lo decía al inicio en la presentación, Mariana, este concepto, ¿no? que tú tienes de por qué la mayoría de las personas tienen miedo de ser ellas mismas, de ser auténticas, y eso quizás está impidiendo que crean en ellas porque quieren ser parte del sistema y tienen miedo de ser esa oveja negra. Oh, mira, voy a partir por decir que todos nos estamos descubriendo. Entonces, en eso de no ser nosotros mismos, creo que nadie es uno mismo porque nadie se conoce al 100%. ¿Qué es lo que hace que uno se conozca un poquito más que un otro? Es la oportunidad que uno se da de experimentar situaciones que quizás para muchos son situaciones súper atemorizantes o influye más el qué dirán para afrontar esa situación que uno que considera que afrontar una situación atemorizante es parte de un proceso de crecimiento. Entonces, aquellos que no conocemos más somos aquellos que, digamos, nuestra necesidad de conocer qué hay más allá de eso que nos atemoriza es mucho más grande de lo que el otro puede decir si nosotros hacemos algo distinto a lo que la mayoría de las personas requiere de nosotros. Y cuando uno se empieza a conocer y se da cuenta que uno se siente más conforme con uno haciendo eso, esa experiencia que caerle bien al resto, ahí es donde uno puede empezar a elevar ese nivel de autoconfianza. Ponerse en esa situación incómoda, ¿no? ¿Y cuál fue Todos esa? queremos que nos quieran. Exactamente. ¿Cuál fue esa situación incómoda que llevó a Mariana a reconocerse, a decir, hasta aquí basta, algo está pasando en mi vida y quiero ser yo misma? Mm, bueno, tuve la suerte, otros podrían decir que no, y yo en algún momento quizás sí me pregunté por qué siempre me sentí distinta a mi familia, al medio ambiente, a lo que me rodeaba. Em, Tuve la suerte de nunca sentirme pertenecer a ningún ámbito. Entonces era tanta la práctica que tenía a ser rechazada que yo misma hasta generaba que me rechacen para seguir viviendo experiencias. Pero eso tampoco estaba bien, porque era más de crear un personaje y no ser yo, sino era empujarme para seguir identificándome con ser rechazada. Pero recuerdo una situación súper puntual. Mi papá había fallecido, yo tenía 22 años, 22, pasó un año, pasó dos, no iba a la facultad, trabajaba y no me podía concentrar.
Y yo tenía una vecina que ella salía conmigo jueves, viernes, trataba de no estar en mi casa porque la situación en mi casa era caótica, mi mamá estaba en la cama, mi hermano tenía estados de esquizofrenia y yo trabajaba y estudiaba y no quería estar en mi casa, no me quería hacer cargo de ver esa situación. Mi instinto de supervivencia me decía, si vos estás en ese medio ambiente, vas a caer en ese medio ambiente y la pregunta era, o te haces la nena buenita y ayudás a tu mamá o tu hermano, o haces que ellos se ayuden y vos te ayudás a vos. Entonces salí de esa situación, me busqué una psicóloga y trataba de estar afuera para que cada uno se haga cargo de lo que le ocupaba. Obviamente me criticaron mucho, obviamente mi mamá no me lo perdonaba. Pero es el día de hoy que yo sé que gracias a haber tomado esa decisión, mi mamá salió de donde estaba, porque se tenía que hacer cargo de lo que había, y yo pude afrontar mi vida. Sin embargo, un día me estaba yendo a trabajar muy temprano, los colectivos no andaban, colectivos son los micros para llevarme al trabajo y de golpe pasa una vecina mía del lado de mi casa con la cual yo salía con la hermana todo el tiempo. Entonces, me pregunta cómo me estaba yendo en la universidad porque yo salía mucho. Entonces yo le decía, bien, me recibo el mes que viene. Y ella me miró y me dijo, ¿vos? Que estás de joda siempre te vas a recibir. Me dolió tanto, 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 que yo dije, ajá, mirá lo que los demás ven y cómo uno tiene un mundo interior totalmente distinto a lo que los demás pueden ver, que eso hizo que yo siga desarrollando mi mundo interior independientemente de lo que el resto diga. Y yo siempre le digo a las mujeres, o a los hombres o quien sea, si a mí vienen y me dicen, ay, porque vos sos una prostituta, ¿te vas a enojar? No, me da lo mismo porque sé que no me hago cargo, sé que no me importa, sé que no lo soy. Ahora, si a vos vienen y te dicen, ay, porque vos estás criando mal a tu hijo, donde te dicen dónde está la herida, ahí saltás. Si vos sabés perfectamente quién sos, realmente te da lo mismo. Y cuando vos entendés eso, que fue lo que esta persona me mostró en ese momento, me empecé a hacer cargo de lo que me dolía que me dijeran, si yo no consideraba que era y por qué me estaba doliendo y qué era lo que yo no había desarrollado para sentirme lo suficientemente valiosa para que lo que el resto no me importe. Se, com- Entonces, Se comprende, eso, claro. eso fue cuando vos me decís o la pregunta específicamente, eh, creo que siempre fue un entrenamiento que yo tuve, insisto con esto, antes por mostrarle al resto y gracias a esta situación fue para entender que yo debía desarrollar mi mundo. Entonces así, bueno, sucedieron millones de cosas en mi vida, muy dolorosas también, pero nada, siempre me enfoqué en ver qué era lo que a mí me dolía para seguir buscando mi propia herida. Es interesante lo que me cuentas porque ahí entramos a esa creencia, ¿verdad? Que nos dicen inconscientemente nuestros padres de que tenemos que hacernos responsables de o los hermanos menores o de ellos cuando ya estén adultos y cargan esas responsabilidades a los niños, a los adolescentes que están en otro mundo, que están en esa etapa de desarrollo y esa identidad que ha creado entonces el ego que no quiere sentir ese dolor, como tú mismo lo dices, hace que muchas personas reaccionen en vez de accionar por dentro. Mirá, ayer me pasó exactamente una situación específica con esto.
Mi mamá ya tiene 83 años, tuvo un episodio que la tuvimos que internar y ahora le cuesta caminar. En una persona que después de haber salido de esa situación del fallecimiento de mi padre y empezó a levantarse y empezó a salir e ir a bailar, ahora ya no quiere caminar. Entonces viene, yo llego a la casa y me dice, ¿ves que vos no me venís a ver o súper rápido, 2 minutos y qué sé yo? Yo no vivo cerca, tengo a mis 2 hijos menores, vivo lejos y estoy viuda y estoy sola y no tengo mucha ayuda. Entonces agarré y le dije, ¿ves? Le digo, justamente por esto quiero que sigas estando acompañada y por eso te presento la oportunidad de que vos estés en un lugar con tu habitación particular donde muchas señoras y señores tienen sus habitaciones, tenés sala de kinesiología, tenés médico, tenés, por las dudas que te pase algo, entonces ya inmediatamente, no, entonces me querés internar, no, quiero que vos puedas, en cambio de quedarte encerrada o estar esperando que te vengan a visitar, estés ocupada en las actividades que uno puede hacer a la edad que uno tenga. Pero es uno hacerte responsable que cada uno tiene su vida y quizás suena súper frío, pero si yo tengo que elegir entre mis 2 hijos de 13 y 16 años y mi mamá, porque ese es el escenario que siempre me planteo, son situaciones y voy a elegir a mis hijos. Y ella quizás me vaya a elegir a mí, pero cuando vos sos mayor, tendés a convertirte en un niño y tendés a, a requerir más. Y no es que uno se está olvidando de los padres. Uno se tiene que ocupar de darle a cada uno lo que cada uno requiera. Y si vos estás mal psicológicamente, tu tiempo para hablar con un psicólogo, con un coach, con personas que hayan pasado tu misma situación. Yo soy un amante de la epigenética y la epigenética es el medio ambiente te ayuda a que vos cambies tu realidad, porque te impulsa. Entonces, si yo estoy todo el tiempo con mi mamá en un ambiente que no es el que me potencia, ¿qué tengo para darle a mis hijos? ¿Y cómo yo puedo hacer para potenciarla a ella? Entonces, siempre es tratar de uno sentirse una herramienta para poder ayudar al otro, pero no necesariamente uno ser la herramienta. No sé si me expliqué. Sí, 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 claro que sí. Incluso allí una de los referentes, uno de los mentores que tengo en epigenética, que es Bruce Lipton, ¿verdad? Habla Claro. justamente de eso, ¿no? Que tus creencias actúan como esos filtros en la participación del mundo. Y si cambias tus creencias, cambias realmente la realidad. Y la realidad que la mayoría de las personas vives es que tienes que... los papás piensan que van a ser sus hijos toda la vida y no es Ujú. así. O sea, tienen que a veces comprender que no es duro porque por otras creencias que se tienen de la religión, creencias heredadas, creencias aprendidas, que uno va generando, ¿no? Con el tiempo, de que tienes que estar todo el tiempo para cuidarlos a ellos o cuidar a tu familia, pero cuando tú creas tu familia, ya es tuya y tú tienes que hacerte, como tú mismo dices, responsable de tu familia. Y ahí he habido una parte que justo la conversaba ayer, ¿no? En una mentoría que tenía con unos alumnos que le decía, hay un pasaje en la Biblia que te habla de que es como regla de los 10 mandamientos, el primero, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces te meten en la cabeza que tú te tienes que poner segundo, que primero tiene que ser la otra persona a la que tú tienes que amar. Y no es así. Lo que te está diciendo eso realmente es, no puedes amar a tu prójimo si primero tú no te amas primero. Exacto. Y tienes que reconocerte en eso. Entonces, de dónde sacó esa fuerza, esa valentía, Mariana, para cambiar el chip
y poder transformar esa mentalidad de no sentirse culpable, porque el ser humano está o en culpa o en castigo, y siempre pasa en esa situación, o en culpa o en castigo, por eso no atrae lo que quiere porque tiene esa herida de no merecimiento. Oh, yo creo que la culpa no existe. No creo en la culpa. ¿De dónde lo saqué? Creo que desde muy chica tomé decisiones, entonces lo que a mí me llevó a llevarlo de esta manera es, yo en este momento siento esto. ¿Puedo yo tomar otra decisión mejor a esta? No. Y escribía, para mí, ¿esta decisión es la mejor en este momento? Sí. Anoto la decisión y anoto el por qué la estoy tomando y qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando eso pasaba y después pasaba 10 años, un año, lo que sea, dejaste un novio, eh, te copiaste en un examen, ¿no? Yo recuerdo en mi primer año de universidad, venía mal, mi papá estaba enfermo y qué sé yo, entonces yo era muy mala alumna, no sabía estudiar bien, no tenía un método de estudio, pero me había puesto en la cabeza que sí o sí el año lo iba a pasar. Entonces, los primeros exámenes me saqué en las tres materias que estaba cursando un uno. Y yo dije, me tengo que sacar un 9 para promediar un 5, un 9, un 10, promediar y irme a final. Entonces mi objetivo era ir a final. Entonces agarré era filosofía del derecho en uno de los exámenes y me hice machete. Machete es escribirte todo para poner la hoja directamente. Entonces me escribí todos los temas y yo me tenía que sacar un 9 como sea. La pregunta siempre en la mente es, si te agarran, estás fuera, pero yo ya estaba fuera porque tenía un uno. Entonces, si te agarran, estás afuera. Como yo ya estoy afuera, es esto o esto. No hay opción si vos querés rendir el examen. El examen final era oral. Igual tenía que estudiar. Pero yo tenía que pasar esa barrera. Entonces me copié, ni bien me pasaron los temas, saqué las hojas, las presenté 9. Salimos. Y después tuve que rendir el examen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me salió bien, me salió mal, pero es tomar la decisión de por qué estás tomando la decisión y asumiendo el riesgo de lo que estás haciendo. Entonces, si en ese momento yo opero en mercados financieros, si el riesgo es menor a lo que vos ganás, listo, es la entrada. Entonces, la vida es así. Entonces, ¿por qué tomé la decisión? ¿Cuál es el riesgo que asumo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Hay una decisión mejor? No. ¿Por qué? Me hubiese salido mal y vos sabés, volvés a ese momento de que en ese momento fue tu mejor decisión. Cuando vos sos consciente de que fuiste tu mejor versión en ese momento y no había otra cosa para hacer, no hay nada en lo cual vos te podés sentir culpable, ni responsable, ni ni con vergüenza. Vos tenés que ser consciente de lo que estás tomando. Y con eso yo aprendí a vivir sin culpa. Qué Eso interesante. fue a los Qué interesante 19. porque vamos llegando entonces a ese punto de decir, el superpoder que tienen las personas no es el libre albedrío realmente, es hacerte responsable de las decisiones que estás tomando, porque como tú dices, no importa las decisiones que tú tomes porque siempre van a ser para la mejor versión de ti. Entonces, Exacto, hay que ir, hay que no pensar en y ahora qué va a pasar en lo negativo, sino como el ejemplo que tú pones, ¿no? Yo me arriesgo porque a veces arriesgarse no es un riesgo cuando tú sabes que vas enfocada y enfocado
a que esa decisión te va a llegar al lugar donde tienes que estar, soltando esos miedos, porque el miedo siempre va a estar allí. Totalmente. Y además el miedo es sobre algo que no pasó y si vos te enfocás en lo que querés conseguir, la realidad es que no va a pasar aquello por lo cual tenés miedo. Si vos estás enfocado, o sea, la energía hace que vos logres aquello que enfocaste, bien o mal. En este caso yo me copié, está mal. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. A ver, es un mal, pero no le estaba haciendo daño a nadie más que a mí misma. Me estaba mintiendo en ese momento de que no sabía, pero sabía que el oral, o sea, el final era oral. No había manera de no pasarlo, sino, pero bueno, tenía claro dónde quería llegar, que eso es un punto fundamental. Y me Y encanta ahí, me encanta justo eso que dices, Mariana, porque mira que, y ahí quiero que te explayes en esta parte, porque las personas, la mayoría de las personas ven a otras personas que dicen son malas personas, entre comillas, pero esas malas personas tienen todo lo que las otras personas desean, y no es eso, las otras personas se creen lo que son, porque no es que existe bueno o malo, esa es la percepción de las personas con los demás, porque en tu ejemplo es yo me estoy ayudando a mí. Si los otros piensan que es malo, ok, otra persona puede haber tenido 5 en el inicio, sacó 2 en el último y no pasó nada porque se confió. Pero en este caso, uno, como quien dice, quema todas sus balas. totalmente. Y además, a ver. Desde ya esta Mariana, que pasaron 30 años de eso, eh, hoy yo la vida me la tomo como un juego. Y es un juego de ajedrez. Y hoy te puedo decir, eso que hice de copiarme fue mover quizás un caballo en un tablero de ajedrez y no un peatón, o el rey, ponele, uno se la juega más o menos, depende de lo que quiera conseguir. Pero creo que acá tiene que ver con tener claro en a dónde querés llegar y qué estás dispuesto a hacer para eso que quieras llegar. El gran problema, y volvemos a la primera pregunta que vos me hiciste, es cuando uno no sabe dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque pesa más la mirada ajena de qué es lo que el otro pretende de lo que yo debería hacer para quedar bien con la sociedad, el resto, mamá, papá, el novio, la novia. Entonces ahí es, ¿qué es lo que quiero yo? Me hago cargo de sacar las hojas y las copié para dar el examen final o quedo bien con mis compañeros, soy lo bueno, la buena, que no hago nada y mirá cómo me bocharon, quedé bien con la sociedad, pero no hice nada para mí para superarme. Entonces puede tener muchas lecturas. Ay, mira, Mariana es una copia. Así como tuve materias que me bocharon 7 veces, la tuve que rendir 7 veces, o sea, pero es cuestión de hacerse cargo y asumir el riesgo y tomar responsabilidad. Y entonces, ¿qué hace que las personas ahora no sean responsables? Quizás el miedo a qué, a lo desconocido, el miedo a un castigo, el miedo a qué podría ser. Eh, Por qué te lo pongo así? Porque he conocido personas que sí. tienen la oportunidad de tomar la decisión de hacerse responsables, de cambiar su vida tomando una mejor decisión poniéndose primero, pero Sí, siguen en ese plan de hacerse la víctima porque tienen ese miedo quizás del qué dirán y de no encajar. mira, como dice Bruce Lipton, yo creo en el efecto honeymoon, en el efecto luna de miel. Creo que el gran motor puede ser el miedo o la pasión. Entonces, para vos moverte, para vos moverte de donde estás, tiene que haber algo que te incomode. O podés sentir mucho miedo. En mi caso particular,
cuando mi marido fallece, mi miedo era, si yo caigo y me deprimo como se deprimió mi mamá, yo no sé si soy capaz de salir. Prefiero salir ahora, me pongo a laburar, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer el otro, porque no quiero conocer eso. El miedo me movilizó, ¿sí? Y me puse a hacer cosas para descubrir, para sentir que había vida. Ahora, cuando quizás te voy a poner el ejemplo más común. Em, Uno empieza a salir con alguien y vos sabés que a ese alguien le gusta que le hagas torta de manzana y a vos no te gusta cocinar, ¿sí? Ujú. Esa pasión que vos tenés por esa persona hace que te nubles de lo que vos querés y qué querés y no te das cuenta. No te das cuenta porque la química hace que tu enfoque, que tu cabeza no pueda pensar, así como cuando yo siempre lo digo, si vos tenés, volvamos a esa edad de los 16, 17, 18, donde es tu primer amor, donde son todas hormonas, y tu mamá te dice, esa nena no te conviene porque esa nena anda mucho en la calle o no va a estudiar, o vos te dicen, ese es un vago, ¿qué vas a hacer con ese? Y vos decís, no me importa, y sos capaz de romper cualquier cosa, escaparte de tu casa e irte con él. Yo me acuerdo un día, mi mamá me dijo, con él no salgas a andar en moto. Salí a andar en Lo moto, primero que volví. hiciste. Me esperó atrás de la puerta, me dio un cachetazo, bien merecido tenía, o sea, y lo hice, y no me importaba, y no te importa, porque sabes que tu mamá te va a querer, pero te moviliza eso, esa pasión que no te deja ver. Mi mamá no quería que ande en moto, en realidad. Entonces, claro. Entonces, creo que lo que uno tiene que poner en funcionamiento, y esto ya sí requiere mucha disciplina, es enamorarte todos los días de quién sos y tu meta, de tu propio objetivo, que genera un desgaste enorme porque vos tenés un montón de luces, de colores que te sacan de ese objetivo. Pero cuando vos pones tu cuerpo a sentir ese proceso de enamoramiento, lo podés hacer más fácil, y darte cuenta y ir agendando aquello que vas descubriendo de vos mismo, para que un otro o la mirada del otro no tenga más peso que vos sobre vos mismo. Eso sí no es fácil, pero no encontré otra herramienta como para que la mirada del otro no sea más fuerte que lo que uno quiere, hasta ahora. Claro, y ahí llega esa parte, ¿no? Entonces, no importa en qué momento uno se encuentre, siempre está decidiendo. Y ahí me voy a meter un poquito a la matriz, a la latiz, como decía Jacobo Grinder. Todo esto es una matriz en la cual todo trabaja en binario, unos y ceros, siendo uno sí, siendo el cero no, para mí, en ese enfoque. Entonces, tú siempre estás decidiendo, o hago esto por mí, o hago esto por las demás personas. Ujú. Entonces, ¿quién estoy siendo yo en ese momento Exacto. para tomar esa decisión? ¿Lo estoy haciendo desde la víctima de no sentirme responsable o tomando la responsabilidad, soltando lo que pueda pasar porque yo tengo la certeza que estoy siendo auténtico en ese momento y me estoy llamando a mí primero para tomar la decisión poniéndome en primer lugar? Yo creo que en ese momento uno no lo toma desde la víctima, sino lo toma desde esa falta de autopasión por su propio.
es más la adrenalina que le da la mirada del otro o que lo quiera el otro que el propio amor de uno mismo, porque convengamos que uno en la pirámide de Maslow, ¿sí? Ujú, Uno necesita el reconocimiento. Entonces, a veces uno se olvida que el autorreconocimiento es un camino bastante más largo, más sano que el reconocimiento del resto. Ejemplo, si yo fuese un cantante súper famoso, ¿sí? Vos empezás a cantar por la propia pasión. Eso te moviliza, eso te hace sentir auténtico, eso te hace vibrar en el cuerpo. Una vez que vos empezás a darte cuenta que vos sos capaz de hacer esto, ya el resto te empieza a decir, ese tema me gusta, ese tema no me gusta, ese tema me gusta, ese tema no me gusta, y vos dejás de cantar lo que a vos te gusta por empezar a cantar lo que el otro le gusta. Y empieza a tener más peso aquello porque vos te sentís querido. Y como ya te sentiste querido, cuando vos empezaste a cantar por vos, tu entrenamiento es hacia lo que el otro está poniendo en vos y te empezás a sentir querido. Es lo mismo que comer, para ponerlo en un ejemplo, es todos los días caviar. Vos pensás que este músculo del autorreconocimiento por esa vibración, por lo que vos sacaste, por ese amor, va a seguir estando. Pero cuando vos lo ponés en el otro, vos lo sacás de acá para ponerlo en el otro. Cuando lo empezaste a poner en el otro, ya te olvidaste cómo sacarlo de acá. No sabés cómo volver a ponerlo acá. Tenés miedo a perder este cariño y te cuesta el doble volver a sacarlo de vos porque tenés miedo a perder el reconocimiento del otro y desarrollar tu propio autoconocimiento y excelente. reconocimiento. Está clarísimo. Músculo, es un músculo. Claro, es jugar en buscando el equilibrio para Es, llegar a ese reconocimiento. Y Mariana, ese reconocimiento entonces podría ir ligado al no merecimiento. yo creo que cuando vos te autorreconoces, mereces y el universo funciona equilibradamente. Va a haber una parte que no vas a tener reconocimiento, porque donde va el enfoque, va la energía. Entonces, la gente que antes te reconocía en su totalidad porque vos se lo dabas a ellos, el 50%, el 30, el 20, va a reconocer tu propio autorreconocimiento porque ellos quieren su propio autorreconocimiento, pero aquellos que querían de vos tu energía y ellos darte la voz por un intercambio entre ambos donde ellos no se autorreconocen y vos dejaste de autorreconocerte, sí los vas a dejar. ¿Me explico? Sí. Porque ya no vibran en tu misma energía. Y Entonces ella, siempre va a haber un no reconocimiento de alguien que no vive en tu frecuencia. entonces, ¿qué herramientas podrías aconsejar en este punto para ir trabajando ese autorreconocimiento? La herramienta siempre es centrarte en quién estás siendo ahora y por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo. Y Y, ahí asumir la pérdida. Va a haber alguien que no va a estar en tu misma sintonía y lo vas a perder. Lo vas a perder. claro, y ahora en Ahora, este mundo, cuéntame. acá lo que sucede es la falsa creencia del control. Uno piensa que si uno le da todo al otro, el otro va a volver. Claro, Y esa es la falsa creencia del control. Y de lo único que uno puede controlar
es quién estás siendo hoy mismo. Exacto, y eso pasa en bastantes parejas en este caso, que saben que, por ejemplo, o están con una pareja narcisista o con una pareja tóxica, y es como que dan de su energía pensando que dando van a recibir, pero no, o sea, la otra persona hace rato que se olvidó de darte y simplemente está consumiendo esa energía para recibir y crecer ese ego o narcisista o esa relación tóxica que no te estás dando cuenta entonces que alimentas algo. Hago una pausa a este podcast para recordarte que si quieres empezar a sanar esas heridas, transformar ese dolor en amor, para empezar a desbloquear tu amor propio, puedes hacerlo a través de nuestras sesiones junto conmigo y la Academia EMC. Aquí abajo te dejo el link para que te registres y también puedes escribirme aquí a mi correo info@elarquitectomental. Continuamos con la entrevista. Esa persona te está dando. Ok, El no darte es darte. sí. Te está dando en la misma manera que vos no te estás reconociendo. Esa persona no te reconoce porque vos no te reconoces. Entonces te está dando lo mismo que vos te estás dando, Que pero ahí siempre te entra, está dando. claro, que ahí entra entonces el no atraes lo que quieres, sino atraes lo que eres. Exacto. Pero siempre el otro te da. Te da lo que sos y donde vos enfocás. Y allí entonces, en ese enfoque donde nosotros queremos, eh, valga la redundancia, enfocarnos, donde estamos enfocando esa energía, es en bajar el ego para reconocer ese dolor como el impulso para dejar el miedo y convertirlo en pasión y poder avanzar, tomar la decisión. Sí, sí, es hacer un poco de silencio y ver qué es lo que nos está pasando. O sea, es Silencio, decir, cuál es esa herida o cuál es ese dolor que está haciendo que yo atraiga en este momento esa situación que yo mismo estoy creando. sí, sí. Lo que pasa que a veces es muy difícil verlo, porque ahí sí juega el papel de la víctima, donde yo soy re bueno porque me está pasando esto. Y en realidad la pregunta es, ¿con quién estás siendo bueno? ¿Estás siendo bueno con vos? Porque si esa persona no te está dando, ¿dónde estás siendo bueno con vos? Claro. Y es la parte de no ver. Ahí viene un poquito la ley del espejo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la persona que está enfrente mío? Porque ahí entra algo importante. La pareja siempre termina siendo la mejor maestra o el mejor maestro que tú tienes. Totalmente, Entonces, si tú tienes esa mentalidad o ese pensamiento o esa creencia de dar, al final de cuentas soy yo el que me estoy dando. totalmente, Y solamente, total. y solamente ahí creo que viene esa parte de poder decir, doy sin esperar nada a cambio, porque ya sé que lo que estoy dando es lo que soy yo, Exacto. Pero siempre tiene que ser desde el ser. desde el ser auténtico, no el ser desde el miedo. Porque hay personas que, por ejemplo, te dicen, yo tengo un emprendimiento, yo quiero avanzar, yo quiero salir adelante, pero invertí en un emprendimiento y no me salió. Y tú le preguntas, ¿y qué hiciste para invertir? Te dicen, no, agarré mis ahorros, alquilé un local, compré alguna cosa para invertirlo, pero le dices, ¿y desde dónde lo hiciste? Bueno, lo hice con miedo. Entonces, si estás partiendo desde ese miedo, el fruto que vas a cosechar va a ser ese miedo porque es de la energía desde que lo hiciste. En realidad es desde lo que tenía, no desde quién era. A ver, Entonces, cuéntame. yo invertí en un local, invertí en mercadería. ¿Qué pusiste de vos? Ujú. Vos
persona, espíritu. Entonces, las personas piensan que por el tener, las cosas se crean y lo que lo crea es la energía. Entonces, muchos dicen, yo invierto en esto para que esto me retribuya. Pero hay una energía, hay un alguien que lo está administrando. Si ese alguien no lo está administrando, lo tenés que administrar vos. ¿Cómo lo administraste? ¿Te sentaste en el local y simplemente por tener un local pensaste que venía? ¿Simplemente porque compraste? No, no funciona de esa manera. Porque si vos lo que estás poniendo es el tener, no hay nada que se retribuya. Todo viene desde el ser, porque tu ser estaba vacío. La mayoría de las personas piensa que necesita tener para ser y para hacer. Y está haciendo Exacto. toda la ecuación al revés. ¿Qué es entonces lo que hace que las personas no crean que es? No, porque no se sienten, no se sienten, no logran. A ver, sentirse no es fácil, porque estamos acostumbrados a los estímulos externos, a que si te dan un regalo, vos te pongas contento, a que si viene mamá, papá y te da un beso, vos te sientas contento. Entonces, ¿cómo te sentís si nunca te enseñaron a sentir? ¿Me explico? Se comprende perfectamente. Es si tuviste en estos casos que hay algunos pacientes, algunos alumnos que vienen acá que me dicen, pero es que no siento amor de mi pareja. Y tú le dices, ¿cómo fueron en tu casa contigo? Dices, no, pues no fueron amorosos contigo. Y ahí entra lo que tú dices. O sea, si no fueron amorosos contigo, ¿cómo sabes tú cómo es ese amor? Correcto. Y entonces estás esperando que la otra persona te dé algo, pero si no lo conoces porque no lo has sentido, ¿cómo puedes reconocerlo? Y vamos a lo que tú me dices, a la dopamina que están buscando la mayoría de personas ahora a través de ese reconocimiento que hablamos hace un ratito, buscando ahora las redes sociales, porque las redes sociales es, ¿cómo te digo? O sea, dependiendo, y quiero decirte esto, dependiendo de cuánto sientas que eres, puede ser esa herramienta o ese puente que te permite a darte a conocer para poder servir a los demás desde tu autenticidad, desde el ser, o estás buscando las redes sociales para reconocerte perdiendo lo que eres para agradar a los demás. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, fíjate que en las redes sociales es, ¿querés más seguidores? Hace esto. Y el hacer tiene que ver con el tener, no con el ser. Ujú. Y ahí vuelve a estar mal la ecuación porque primero quieres hacer entonces. Claro, pero además impulsado por el resto, no por quién sos. Yo llevo eh, 2 años y unos meses haciendo las charlas. Las charlas las podría haber cambiado de formato 10 millones de veces, ¿sí? Porque son todas charlas en el mismo lugar, hablando de un tema. El tema es quién sos vos y qué es lo que vos no transás. En mi caso el mensaje es, la palabra es más importante de quién soy, ¿sí? Y se trata de que escuches algo que quizás no te cuestionaste y acá encontrás dos personas que son capaces de cuestionarte, aunque ninguna de las dos tenga razón y tengan posturas opuestas. Pero si las personas no hacen ese ejercicio, no están dispuestas a hacerlo, es muy difícil que vos sientas o puedas sentir qué es lo que opina el otro y qué es lo que vos sentís si el otro piensa totalmente distinto y cómo vos lo tomás, aquello que un otro puede decir que a vos no te guste.
Pero si no salís de esas situaciones que conoces, ¿cómo sabes cómo es sentir? Porque estás acostumbrado a sentir de una determinada manera, pero ni siquiera te estás dando cuenta que estás sintiendo, porque es tan automático que no te das cuenta. Solo sentís cuando salís de aquello que estás sintiendo. ¿Me explico lo que quiero Sí, 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 decir? sí, sí. Sí, es como lo que se ve de un ejemplo, ¿no? Que es como están los caballitos, ¿no? Que van corriendo a la meta y estén tapados a los lados porque no ven nada más que lo que el foco de ese dolor, de esa falta de pasión, de ese miedo por sentirse reconocido por los demás, Ujú. los quiera llenar, porque la mayoría está buscando entonces crear ese mundo afuera cuando ya lo tienes todo adentro y lo que tienes que estar primero es lleno tú, pero lleno de amor en este caso, amor por ti mismo. El tema es, si vos nunca experimentaste qué es amarte a vos, ¿cómo haces para amarte a vos? Eh, y ahí yo lo que recomiendo, lo hago, y lo hago con las relaciones, ¿no? Eh, es, ¿cuál es? A ver, convengamos que nosotros vivimos en un mundo material, tenemos un cuerpo, necesitamos el cuerpo para sentir el espíritu, para que el espíritu sienta. El cuerpo es el vehículo. Sin el cuerpo no sentimos, sentimos porque nos tocamos. Entonces, creamos un personaje, venimos a crear personajes en determinadas etapas y se trata de sentir qué es lo que te hace sentir este personaje, el otro personaje, para que tu alma experimente. En ese personaje, que uno tiene un montón de máscaras, es cuáles son los valores que vos querés tener con este personaje, cuál es tu identidad. En tu identidad entran todos esos valores. Si hay situaciones que rompen esos valores, te van a hacer sentir de una manera que no te gusta sentir. Entonces, si vos estás dispuesto a transar por el resto esos sentimientos que no te gustan, estás transando tu propia identidad. Si estás transando tu propia identidad, no te estás queriendo. El mantener el amor con vos y sentirte orgulloso significa que el otro intente romper con esos valores y vos tengas la fuerza suficiente para no transgredirlos. Y ahí es donde te nace ese orgullo por vos mismo y esas ganas de seguir siendo quien sos. Pero lo tenés que vivenciar. Y un alguien tiene que tratar de romper, porque si no, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo vos Claro. sentís ese orgullo por vos si no viene un alguien a tratar de romperte esos valores? ¿Se entiende? Tiene que Se haber entiende. alguien. ¿Se entiende? Entonces, podremos decir, en lo que voy juntando de todo lo que, de tus maravillosas palabras, es cómo las personas tienen que perder el miedo a romperse. Ok. Desde una Mariana Sagitario, donde quiere libertad, quiere aventuras, tengo la luna en Acuario, es enamorarse, volvemos a lo de Bruce Lipton, es cambiar la creencia en entender que uno vive o viene a vivir experiencias. Entonces, la vida es como el corazón, pum, 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 es arriba, abajo. Entonces, si uno no vive esa experiencia, no está viviendo. Venimos a vivir, a llevarnos experiencias. Entonces, se trata de decidir y tomar responsabilidad en ahora.
¿Estoy viviendo o no estoy viviendo? Sacarnos la idea del miedo. Es, ¿quiero vivir esta experiencia o no la quiero vivir? No la quiero vivir, no estoy viviendo. Quiero vivirla, me expongo. Pero sacarnos la idea del miedo. El miedo ya te genera, si las palabras te generan emociones. Si yo te digo amor, el cuerpo se siente de una manera. Si yo te digo miedo, el cuerpo se siente de otra manera. Entonces, la pregunta siempre es no poner a la defensiva al cuerpo. Es, ¿querés vivir esta experiencia que viniste acá o no? Y vos tomar tu libre albedrío. Es ir constituyendo tu propia identidad de cuáles son las experiencias que querés vivir. A ver, yo leo mucho, pero nunca te voy a hablar sobre algo que leí. Siempre voy a hablar sobre algo que experimenté. ¿Por qué? Porque desde mi hablar, mi emoción tiene que ser mi nivel de creencia. El nivel de creencia nunca va a ser por lo que leí, sino por lo que experimenté. Y me ha pasado en millones de charlas que tuve, que cuando uno tiene ese nivel de experiencia adentro de sus genes, porque lo vivió, que eso se transmite, hay personas increíblemente maravillosas exponiendo, más el traslado frecuencial genera una vibración que no es coherente en lo que dice con lo que experimentó. Entonces, hay personas que creen que, bueno, yo me tengo que comer este personaje, tengo que vivir esta emoción para que después atraerla y tengo que ir siendo, pero el ir siendo tiene que ser desde el sentir. Es meterte con vos en tu silencio y experimentarlo con cada célula de tu cuerpo, aunque no lo hayas experimentado con tu cuerpo. No sé si me expliqué, porque las experiencias pueden ser de dos maneras, así como eh, hay operaciones cuánticas, esa Ujú. experiencia está, porque seguimos siendo energía. El cuerpo denso es energía, pero tenés que tener esa movilidad frecuencial de vivirla con los ojos cerrados. Tenés que vivirla. ¿Me explico lo que quiero decir? Y que tenés que para vivirla tienes que primero sentirla, porque si no la sientes, ¿cómo vas a experimentarla? Que es la parte, eso es el concepto de manifestar en sí, que siempre estás manifestando todos los días, porque siempre estás sintiendo algo, porque siempre estás vibrando en algo. Sí, Y aquí viene algo que incluso lo dice yo y dispensa bastante, ¿no? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Se levanta pensando en los problemas que tiene, porque viene viviendo de ese pasado eh, conocido y se crea ese mismo futuro porque está sintiendo todo aquello que lo mencionaste al inicio, desde ese miedo de el cerebro no sabe qué es lo que es real y lo que es mentira. Entonces, tú estás pensando en lo negativo, estás pensando en, ¿y si me pasa esto? ¿Y si no tengo lo de acá? ¿Y si no va a dar lo de acá? Entonces, estás sintiendo esa sí, vibración negativa que hace que atraigas esto y luego te estás preguntando, ¿y por qué me pasa esto si yo soy buena persona? Y es lo que hablamos. No es que seas buena o mala persona. Al universo no le importa que seas buena o mala persona. Eso totalmente, déjaselo al mundo, o sea, déjaselo a la parte material, que te puede juzgar porque tú no eres nadie para juzgar a los demás, porque todos somos totalmente. parte de esa conciencia colectiva que estamos conectados a una conciencia superior de la cual es lo que tú me dices, estamos aprendiendo todos en base a las experiencias que estamos viviendo desde lo que estamos sintiendo, Sí, sí. ¿sí?
Entonces, ¿qué ¿Cómo es? romper el miedo? Ajá, Sintiendo, sintiendo esas experiencias eh, con los resultados que vos querés vivir. No, no hay. Si vos seguís sintiendo miedo, vas a seguir teniendo miedo. Si vos sentís amor, vas a tener amor. Pero el tema es sentir amor. claro, ahí es Y la, ahí la pregunta, ya sé, me vas a decir, ¿y cómo sentís amor? Mirá, mi marido falleció enfrente mío en un segundo, vos lo sabés, en un segundo. Estábamos hablando, se desvaneció. ¿Cómo sentís amor y no miedo? Me sentaba abajo del árbol y sentía un amor profundo y me acordaba de cada una de las experiencias que habíamos vivido juntos. Y agradecía por los 18 años que habíamos estado juntos. Podría haberme tirado en la cama como mi mamá, o podría haber dicho, ¿por qué me pasó a mí como un hijo de 7 y 11? ¿Y por qué el mundo me cambió tanto? O sentir amor. Y empecé a sentir amor por cada una de las experiencias, agradecer y, y terminó ese año. Él falleció el 5 de enero, mis hijos empezaron las clases el 15 de febrero. Terminó ese año y la directora me dijo, a ninguno de tus hijos se les notó que le faltó el padre. Y estaban constantemente abrazando con amor a todo el mundo y recibiendo con amor. Y fue un año complicado porque fue el año que mi hijo más grande en ese momento de 13 años terminaba la primaria. El nivel primario, se hace una fiesta con todo mamá y papá, te dan el diploma. Y sin embargo, eh, llamamos a su papá agradecerle a papá que estás vivo, agradecerle, mirá lo que te está mirando, pero siempre en amor. Entonces, quien te dice no lo sé vivir o no sé cómo es experimentar, a ver cómo sería, imagínatelo, no te queda otra, no hay mucho yo a más este para... punto ya o es el miedo o es el amor, o vivís, eso, no vivís. No digo, te hacen el miedo, insisto, es, ¿querés sentir quién sos o no querés sentir quién sos? dejando la culpa en este caso, no Exacto. dejando la culpa y hacerte responsable Ujú. de tu vida, de tu situación y de tus decisiones. Así es. Súper, ¿Sentís o no sentís? ¿Querés sentir? No querés sentir. ¿Querés vivir? No querés vivir. No, no, no. Olvídate del todo el resto, da lo mismo. Venimos a vivir, a experimentar, tenés un contrato que lo firmaste, ¿para qué? No tengo idea, no importa, vivamos, aventuremos, apasionémonos por lo que podamos sentir. Aparte es re lindo sentir cosas que no sentiste antes. Y una relación con quien sea siempre es distinta porque te despierta cosas que aún no conocías con otra. Entonces, esa pareja, que quizás vos lo pones en una persona, puede ser con una roca al tocarla, puede ser con el árbol, puede ser con un río, puede ser con una hoja, con la lapicera. ¿Me explico? sí, Es más fácil visualizarla con un otro, pero eso mismo lo podés tener con vos y con todo lo que te rodea. totalmente de acuerdo, porque ¿quién no eres tú sino que más que una energía y esa energía tiene que vibrar en amor para que puedas conectar con las energías más elevadas del amor que hay? Te vuelves en ese sentir el todo y nada al mismo tiempo, porque no necesitas nada para llenarte y al no tener nada ya lo tienes todo porque no dependes de nada del exterior para poder realmente vivir, Yo no sé si venimos a ser felices, yo creo que venimos a vivir, a experimentar. a Yo creo experimentar. que es a crear, de aquello que la felicidad viene por enamorarte de lo que estás viviendo.
pero es externo. Vos, el fin es experimentar. De vos sale que te apasiones de las experiencias o lo vivas como si fuese la cruz de toda tu vida. ¿Me explico? Sí. Entonces, vivís tu vida cargando una cruz o vivís enamorada de poder tener esas experiencias. No hay mucho más. Te encuentras con ese motor que viene a ser la pasión, el amor. Exacto, Y ahí exacto. comienzas a conectar con esa abundancia que tú ya vienes siendo. Porque al final tú naces siendo abundante. Tú naces Con teniéndolo todo. todo para disfrutarlo. Como oveja negra tomaba un montón de decisiones. Entonces, el creer que uno no puede, de hecho yo a mis hijos, desde chiquititos, los hacía tomar decisiones. Mira, te voy a poner un ejemplo tonto, tonto, ¿eh? Pero funciona. Mi hijo tiene, hoy el que tenía 7 cuando mi marido falleció, tiene 13. Va al colegio, obviamente. En el colegio está lleno de piojos. Piojos que se te suben a la cabeza los Sí. pelos. Normal. Entonces le digo, mi amor, ¿querés que te compre loción una vez por semana? Hay que, porque si no se te suben todos los piojos. Mamá, no te preocupes, yo todos los días me paso el peine fino. Tiene 13 años. Entonces son pequeñas situaciones que Educan. uno, exacto, uno piensa que es buen padre, buena madre haciendo todo por sus hijos. Sacrificio. Exacto. Cuando en realidad lo único que estás haciendo es atrofiándolos. Hay situaciones que tranquilamente se pueden manejar. Cuando ellos tenían 4 años salían del jardín y salían atropellados así, corriendo, que yo, iban y se caían. Y yo me levantaba, yo me paraba al lado, los miraba. ¿Estás bien? Sí, y las madres me miraban. ¿Qué, no lo vas a levantar? Si está bien, se puede levantar. Pero eso mismo lleva a la práctica a hoy. Vos tenés que experimentar poder levantarte. Y quizás hoy no puedas, pero mañana sí. Quizás hoy te tengas que quedar un ratito más sentado, seguir sintiendo que quizás no podés. ¿Hasta cuándo? Si todo tiene un ciclo. Va a haber un momento que vas a decir, o me muero o me levanto. Es como la fruta, tiene que estar madura. Mm. El momento de madurez es cuando vos tomás la decisión. ¿Y quién sos vos? Y acá te lo digo súper frío, para quitarle a un otro el beneficio de elegir si quiere vivir o morir. Pero acá nunca se trata de compararte con que el resto está haciendo algo menos que vos. Acá se trata de qué es lo que vos querés hacer, vivir o morir. Para Listo. ganar esa experiencia. Exacto, nada más. Acá en el mundo no existe nadie más que vos, que sos único y en realidad sos todo. Porque el otro es, andás a ver si hasta esta charla es una ilusión y todo es una ilusión y todo es holográfico o no hay- A ver, se trata de lo que vos estás sintiendo en este momento. ¿Me siento conforme? Sí, listo. Chau, punto, otra cosa. ¿Y ahora qué otra experiencia? ¿Y ahora qué otra experiencia? Y da lo mismo quién está o no. Cuando estás con un otro es compartimos esta experiencia y se crea una tercera persona. Y es el compartir esa experiencia, que vos lo ponés en otra persona, pero quizás esa persona ni existe. O sea, y vos estás viviendo una experiencia que dentro de tu mente hay un otro. Entonces, o sea, es un poquito jugar a eso y Claro. olvidarte de
me dijeron esto, me limitaron en esto. No. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién soy? ¿Con qué me identifico? Estos son mis valores. ¿Qué transo? ¿Qué no transo? Y listo. No, no. Esto lo quiero vivir, esto no lo quiero vivir. Esto lo quiero sentir, esto no lo quiero sentir. ¿Cómo lo quiero sentir? Y ya. Sentirlo Y desde el listo. amor para vivir. Sí, Vivir esa experiencia feliz. Mariana, me ha encantado, ya se ha ido rapidito el tiempo, ya vamos como una hora conversando y es así, ¿no? Siempre cuando las cosas van fluyendo, van avanzando, realmente agradezco haberte tenido en este live, porque como tú me dices, y es algo en lo que yo creo bastante, ¿no? Todos vinimos a vivir esta experiencia. Entonces, sí, al final, todo es algo holográfico. Entonces, estamos aquí conversando, es porque esa tercera persona, de esa parte de esa conciencia que viene a aprender, la conciencia individual que viene a aprender la parte de la conciencia colectiva que nos hace uno con esa conexión superior, es que viene a contar Mariana para a Ricardo Javier. eh, Hacerle ver lo que tenía que escuchar, lo que Ricardo Javier tenía que preguntarle o decirle también a Mariana para que escuche, y la tercera persona o las personas que escuchen de aquí, que se van a llevar para que sumen para bien, para que esa conciencia siga aprendiendo a vivir desde el amor y no desde el miedo. totalmente. Y por mi parte, creo que lo único valioso es cuestionar. Cuestionar qué es lo que estoy sintiendo yo ahora, qué no estoy sintiendo, qué me gustaría sentir. Me gusta esta manera de pensar que estoy teniendo ahora, no me gusta. Y si pienso de esta manera, jugar, jugar un poquito. Claro, levantarse todos los días a decir quiero jugar el juego y hacerlo. Exacto. Estas Eh, son mis cartas, listo. Es Claro, como un juego de cartas. Estas son mis cartas, a veces gano, a veces pierdo, pero estas son mis cartas, este soy yo. Las cartas son quién soy yo. Juego esta carta, esta no la juego, me la guardo. Vemos. Y ya, listo. Nada más. perfecto. Me ha encantado poder escucharte, poder conversar y qué feliz me siento de habernos reencontrado con esta entrevista que te he hecho a ti, Mariana, para que sume también para todas las personas. Así que muchas Yo feliz, gracias. feliz. Y Te te abrazo mando desde acá de Argentina, Rick, y a todos también, los que nos escuchan. Gracias, también. gracias. Beso y abrazo, Mariana. Chau, chau. Si esta información resonó contigo, puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Es importante que empieces a decidir por ti, a creer en ti y empezar a transformar tu dolor en amor. Nos vemos en el siguiente video.